que queremos predicar en esta mañana. Y enseñar Cristo y solamente Cristo como el centro de la salvación del ser humano. Y el centro de la paz y de la esperanza que nosotros tenemos. Antes de pasar al sermón de esta mañana, quiero llevar su atención a lo que la Biblia dice en relación al rol de los ancianos en la iglesia. En el libro de Tito, no lo vamos a leer hoy todo, pero en el libro de Tito, en el capítulo 1, del versículo 6 al 9, nos presenta las características de un anciano de iglesia. Antes de continuar y leer los siguientes versículos y luego pasar a la ordenación de uno de nuestros ancianos, ordenación al ministerio del ancianado, vamos a hacer una oración, porque vamos a abrir la palabra de Dios y es necesario que podamos pedir al Espíritu Santo que nos pueda guiar en el entendimiento de su palabra. Los que, if you're able to kneel down, pueden por favor acompañarme en esta oración. Querido Padre Celestial, es un privilegio poder abrir tu palabra, Señor. Es un privilegio tener la libertad de estudiar tu palabra que tiene poder para crear en nosotros un nuevo corazón. Y en esta mañana, Señor, estamos contentos de estar en tu casa. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu nos ayude a entender y nos ayude a aplicar lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia con nosotros en tu casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, en el libro de Tito, en el capítulo 1, el versículo 6 a 9, nos habla de las características de un anciano. Sin embargo, yo quiero leer el versículo que está en el libro de Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 28. Porque en este versículo encuentro yo un resumen maravilloso del mandato y la orden que Dios le da a aquellos hombres a quien Dios llamó para dirigir su iglesia como ancianos de iglesia. Un anciano de iglesia es un hombre que trabaja o hombres que trabajan con el pastor de iglesia. Cuando el pastor de iglesia por algún motivo no puede estar, son los ancianos que toman ese rol de dirigir y guiar el camino espiritual de la iglesia. Es por eso que en Hechos capítulo 20 y versículo 28 dice, hablando de los ancianos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Nota la responsabilidad. Dios dice, tú como anciano, mira tu camino conmigo, mira tu relación conmigo, mira tu caminar conmigo y a la misma vez dedícate a cuidar del rebaño que yo te he dado. Y luego agrega en el versículo 28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué privilegio y qué responsabilidad de apacentar la iglesia de Dios. Y ustedes saben que la iglesia de Dios es lo más preciado que Dios tiene en este mundo. Y más preciado porque el versículo dice que Él ganó esa iglesia con su propia sangre. Es por eso que las acciones y las palabras de un anciano de iglesia tienen el poder para levantar la vida espiritual de la iglesia o para destruir la vida espiritual de la iglesia. Responsabilidad enorme, pero en esa responsabilidad Dios nunca abandona a sus siervos. En esta mañana yo quiero invitar a nuestro hermano Joshua Triantáfilo para pasar adelante, por favor. Dado que nuestro hermano Joshua Triantáfilo fue rebautizado un tiempo atrás, es necesario que también podamos renovar su ordenación al ministerio del ancianato.
Es por eso que vamos a hacer la ceremonia de ordenación leyendo estos versículos de Hechos 20-28. Pero antes de hacer la oración y de invitar a los ancianos que también nos acompañan hoy, quiero básicamente leer un poquito los juris de los ancianos de acuerdo a nuestro manual de iglesia. No todos, porque no nos daría mucho tiempo. Algunos dicen, el trabajo del anciano es local. Usted va a ser ordenado como anciano en la iglesia de Waterloo. No puede cumplir la labor de anciano en la iglesia de Blacktown o la iglesia de Campbelltown, a menos que sea miembro allá y sea elegido anciano allá. Su trabajo es básicamente solamente local en esta iglesia. Luego, su trabajo es conducir los servicios de la iglesia, ya sea el servicio de comunión, también conducir las juntas de iglesia y las asambleas de iglesia cuando el pastor está ausente y con coordinación con el pastor dirigir esas reuniones. Y en su caso, elegido como primer anciano de iglesia, trabaja directamente con el pastor en ese sentido. Luego el manual de iglesia dice que ustedes también pueden bautizar cuando hay una necesidad. Cuando no existe un pastor ordenado en el momento de necesidad de un bautizo y cuando la conferencia así lo determine y autorice. En algunos casos se dan, no en todos los casos. Es su trabajo foster the tithing. Es su trabajo foster the Bible studies, the prayer and a relationship with Jesus. And always is foster all lines of work en la iglesia. Y nunca lo va a poder hacer solo, necesita del poder y de la gracia de nuestro Dios. Y del apoyo de todos los ancianos de iglesia y de la iglesia en general. Porque tremenda responsabilidad de dirigir la iglesia de Dios, la iglesia que Dios ganó por su propia sangre, no es una responsabilidad menor. Y todos tenemos que trabajar juntos en apoyarnos en esa labor que Dios nos ha entregado. Quiero invitar a todos los que son ancianos ordenados que están presentes en esta iglesia. Ya sea que estén trabajando como ancianos ahora o que no estén trabajando como ancianos, pero si un día fueron ordenados a este ministerio, que por favor pasen adelante. Alrededor mío. Hermano Joshua y yo nos vamos a arrodillar aquí y ustedes alrededor. Gracias. Los hombres un día fueron ordenados al ministerio del ancianato y algunos de ellos currently están sirviendo. Otros sirvieron en años anteriores. Y sabemos la responsabilidad que aún recae sobre nosotros. Es por eso que vamos a orar dedicando a nuestro hermano Joshua a este servicio a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, Señor, en nosotros no existe nada bueno para que tú nos llames a esta labor. Humildemente venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestros errores y reconociendo nuestra enorme necesidad de ti. Pero nos has llamado, Señor, y aunque no entendamos por qué, y aunque tal vez la iglesia no entienda, pero tú has llamado. Y si tú has llamado, Señor, no podemos decir que no, porque creemos y entendemos que tú diriges tu iglesia. Es por eso que en esta mañana, Señor, nosotros venimos delante de ti a presentarte a tu hijo Joshua, para que tú, Señor, limpies su corazón, para que tú, Señor, vivas en él, para que el servicio que él te presente y te dé a ti como líder en esta iglesia sea de acuerdo a tu voluntad. Amén. Que su caminar contigo sea constante. Amén. Que su relación contigo se fortalezca día a día y que esa relación, Padre, lo lleve a acercarse más a ti y a liderar este pueblo que has puesto sobre los hombros de él y todos los ancianos que hay en esta iglesia, Señor. Porque esta es tu iglesia, llena de defectos,
pero es tu iglesia y tú la amas, Señor, y has muerto por esta iglesia. Responsabilidad recae sobre nosotros en dirigir esta iglesia en el camino correcto. Ayúdanos, por favor. Amén. Ayúdanos, porque muchas veces no sabemos cómo dirigirla, Señor. Te pedimos, Señor, que tu mismo espíritu que mora en estos ancianos y en Joshua esté en cada miembro de iglesia. Amén. Para que juntos, Señor, podamos trabajar en la preparación que necesitamos para encontrarnos contigo muy, pero muy pronto, Señor. Amén. Cuando la vida traiga dificultades y cuando el enemigo traiga tentaciones y desánimo, y ese desánimo llegue a la vida de Joshua, cuando las críticas vengan, que Él se refugie en ti, Amén, Señor. porque tú lo has llamado y tú lo vas a sostener en este ministerio, Señor. También pedimos una bendición por aquellos que aún sirven como ancianos y aquellos que han servido un tiempo, porque un día volverán a este servicio, Señor. Porque aún cuando no sirven como ancianos actuales, son un role model para la iglesia. Y permítenos, Señor, que podamos cada día entregar nuestra vida hacia ti para poder representarte como tú quieres que lo hagamos, Amén. Señor. Gracias por estar con nosotros y gracias por llamar a estos hombres, Señor. Bendice a tu hijo Joshua, fortalécelo y dirígelo en esta labor a la cual la has llamado. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El título del sermón de esta mañana es El Cordero que muere. Con ese título hago la introducción para que en las veces que tenga que predicar, vamos a estudiar esta enseñanza, esta doctrina que nos distingue como adventistas, que nos separa para ser un pueblo especial. Y es en esta enseñanza que vamos a empezar a estudiar desde el día de hoy, a través de los sermones, vamos a encontrar nosotros un claro camino y un claro plan a seguir en el proceso que Dios tiene de salvar a la humanidad. Si algún día tú te has preguntado cómo Dios salva al mundo, cuál es el plan de salvación que en realidad trabaja y quieres verlo en forma clara y detallada, entonces yo los invito a estudiar el tema del santuario. Porque el santuario es la doctrina y la enseñanza que Dios entregó a su pueblo para entender el por qué guardamos el sábado, para entender el por qué seguimos o procuramos seguir un estilo de vida saludable, para poder entender por qué Cristo murió en el Calvario, para poder entender qué está haciendo Cristo ahora y qué debo de hacer yo ahora, para poder entender el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas también. Hay mucho. Si quieren resumir todo el adventismo en un solo punto, se llama el santuario. Un adventista del séptimo día que no entiende el santuario va a tener dificultades para entender el plan de salvación. Es por ello que aquí encontramos esta quote en el libro Great Controversy, Conflicto de los Siglos. Yo los animo, si alguien no tiene este libro, acérquese al encargado del ABC, porque usted necesita leer este libro. Y dice aquí, el Great Controversy, the subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. El tema del santuario, que se relaciona con el juicio investigador, pero hoy vamos a ver específicamente este tema, tiene que ser claramente entendido por el pueblo de Dios. All need a knowledge for themselves, for the position and work of the great high priest. Todos necesitan tener un conocimiento personal
Para cuando alguien te pregunte sobre este tema, no le digas, ande y converse con el pastor de mi iglesia que le va a explicar. O converse con el anciano tal. Cada miembro de iglesia tiene que tener un conocimiento personal de lo que el santuario enseña y lo que hace nuestro high priest. El high priest es Jesús. Luego dice, otherwise it will be imposible for them to exercise the faith which is essential at this time. Es imposible de poder ejercitar la fe esencial que necesitamos ahora para el tiempo en el que vivimos si es que nosotros no entendemos o no hemos estudiado este tema y no sabemos cómo explicarlo o cómo vivirlo. Porque aquí hay un punto importante. El santuario es más que una doctrina que tenemos que aprender y estudiar. El santuario es un estilo de vida de cada hijo e hija de Dios. No basta en saber todos los elementos del santuario, basta en vivir de acuerdo a lo que esos elementos nos enseñan. Y en ese sentido, ustedes van a ver esta imagen más frecuente, que para muchos es bastante conocida. Pero ¿por qué el Señor permite darnos esto? Voy a tratar de hacer el sermón corto porque si no, yo me emociono y me olvido del tiempo. Y ya son las 12. Pero hoy es sábado. Y lo que mejor podemos hacer en el sábado es estudiar la palabra de Dios. Así que no voy a mirar la hora entonces. No lo voy a mirar. Hay un problema en este mundo y el problema se llama pecado. Ese problema que tiene la humanidad y que en un sentido también Dios tiene. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el pecado destruye al ser humano. Y allí puedo ampliarme mucho, pero ustedes entienden lo que digo cuando digo que el pecado destruye al ser humano. Si no, solamente miren las noticias. Muchos mueren, muchos sufren, el pecado mata. Y Dios ama a sus hijos y no quiere que el pecado mate y destruya a sus hijos. Entonces tiene un plan y su plan es muy sencillo, destruir el pecado. Si el pecado está afectando la vida de sus hijos, el plan es sencillo, destruye el pecado. Pero hay un pequeño problema con Jesús, no con Jesús, con el pecado aquí. Que el ser humano, a quien Dios ama tanto, está infectado del pecado. Y la única manera para que Dios destruya el pecado y salve a sus hijos es que Él separe al hombre del pecado. Cuando lo separa, destruye el pecado y salva al hombre. Y en ese sistema, en esa idea, entonces nos da el plan de salvación en estas figuras del Antiguo Testamento. Pero hay otro punto importante aquí. Yo siempre había entendido, y es verdad, que yo necesito de Dios. Y este santuario me enseña que yo necesito de Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios también necesita de nosotros. Dios se goza en esa relación que tiene contigo y conmigo. En esa amistad. Así como yo necesito de Él, Él también necesita de esa relación con sus seres queridos. Y no hay nada más lindo que saber que alguien me necesita. De saber que alguien me quiere. De saber que para alguien yo tengo un valor. Y esa es la relación con Dios. Y este santuario me enseña que yo necesito de Dios, que Dios quiere separarme del pecado para darme la vida eterna, pero a la misma vez me dice que Dios también necesita de mí. Porque si Dios no necesitara de la raza humana, Él no hubiese venido a morir por nosotros. Él no nos hubiese dado este plan de salvación. Y teniendo eso en mente, porque hay mucho que ampliar en ese sentido, pero quiero ir a un punto específico para no agrandar mucho el tema, entendiendo que Él nos quiere salvar, nos quiere separar del pecado, nos necesita y también lo necesitamos a Él. Entonces le dice a Moisés en Éxodo, constrúyeme este santuario, que sería todo este aspecto de aquí,
a la medida en que yo te lo voy a dar. Y luego en Hebreos dice que esto fue la copia del original. Existe un templo o un santuario arriba en el cielo, y que es el original, y esta es la copia. Ahora, entendiendo ese sentido, yo quiero leer con ustedes lo que Salmos 11:4 nos dice. Por favor, si vamos a Salmos 11:4. El capítulo 11 del versículo de Salmos y el versículo 4 dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La misma idea la van a encontrar en Salmos 138 y en Salmos 18, que básicamente nos dice que nuestro Dios está en su templo. Y el centro del plan de salvación y todo lo que sucede en relación a la salvación del ser humano actualmente sucede en el templo que está arriba en el cielo donde mora nuestro Dios. Pero para poder saber qué es lo que pasa arriba, necesitamos estudiar y saber qué es lo que pasaba aquí, en este templo o en este santuario terrenal. Cuando sabemos qué es lo que pasaba aquí, entonces entenderemos y sabremos qué es lo que pasa arriba en el templo de Dios. Porque el centro de la salvación de Dios está en su templo, donde Él gobierna y mira al ser humano. ¿Me siguen en la idea? Ahora, cuando venimos a este modelo, el Señor nos dice algo maravilloso en Salmos 77, versículo 13. En Salmos capítulo 77, versículo 13. Dice, es interesante porque tengo que leerlo en inglés, porque en español hay una dificultad aquí. Me omite el punto principal. En inglés dice en Salmos 77, 13, Your way, O God, is in the sanctuary. Y cuando leen la versión hispana dice, oh Dios santo es tu camino. Notan cómo se pierde la idea aquí. Pero la mejor manera de entenderlo es en la versión inglesa cuando dice, Your way, tu camino, oh Dios, ¿está dónde? En el santuario. El camino a seguir para la salvación del hombre está especificado en el santuario. Y en esta mañana solamente vamos a ver un punto, este punto, y lo que pasaba aquí y cómo eso se relaciona con nosotros. Rápidamente vamos a Levíticos capítulo 4. Es importante que todos podamos entender este concepto porque el plan de salvación es el mismo para adultos y para jóvenes. No existe un plan de salvación para jóvenes y otro para adultos, es el mismo. Tal vez la idea aquí es presentarlo en la manera que ambos puedan entender y es el challenge de los que predicamos. Porque a veces uno lo entiende, pero poder expresar eso no es tan fácil. Pero hemos orado en esta mañana y Dios nos va a ayudar. En Levíticos capítulo 4 nosotros vamos a ver un versículo solamente allí. Y en ese versículo nos va a decir qué es lo que pasaba cuando un hombre que vivía en la época de Israel, ven el pueblo acampando alrededor y el santuario estaba aquí en el medio. Eso también nos indica que Dios quiere morar en el centro de la vida de cada ser humano. Así que este hombre era un hombre como usted y como yo, pecador, y que había entendido que había una forma de obtener perdón por su pecado. Así que esa forma está explicada aquí en Levíticos 4, versículo 33. Y dice, y pondrá ese hombre, y pondrá
su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación. Es decir, ese hombre viene, trae este animalito y pone su mano sobre la cabeza de ese animalito. ¿Por qué? Porque al poner su mano sobre la cabeza de ese animalito inocente, pero que a la vez es sin defecto alguno, hay aquí un simbolismo de transferencia. Él pone su mano sobre la cabeza y entonces confesa sus pecados y transfiere sus errores y sus pecados a ese animal totalmente inocente. Hay una transferencia de pecado. Y cuando eso termina, entonces el hombre da un paso atrás y dice, ahora yo no soy más el culpable de lo que hice, sino que Él es el culpable. Y la Biblia dice que la paga del pecado es. Entonces, ¿quién va a morir ahora? ¿Muere él o muere él? Muere el cordero. ¿Por qué? Porque ha habido una transferencia de pecado. Ese aspecto que Dios le pide a Moisés que hagan en el pasado nos dice claramente que Dios le estaba diciendo a su pueblo, han pecado, sí, están destinados a morir, sí, pero hay la opción de que alguien sustituya a ustedes. Hay la opción de que alguien muera en su reemplazo. Es por eso que se presenta este servicio. Él confesa sus pecados aquí y es el no longa de Sina, pero este es el sin bearer, el que acarrea el pecado. Luego de ello sucede algo un poco triste, un poco difícil a veces de entender. El versículo 33, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, ¿y qué dice después? Y lo matará, degollará. Es decir, el hombre transfiere el pecado y luego de transferir el pecado, él mismo toma un cuchillo y él mismo mata, degolla al corderito. ¿Cómo esto es importante para usted y para mí en el siglo que vivimos y en el año 2023? Aquí hay un cordero que carga el pecado de este hombre pecador. Y aquí hay un hombre pecador que mata al cordero. Pasamos al Nuevo Testamento, porque la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan 1:29, Juan el Bautista está bautizando gente y Jesús viene a ser bautizado. Y cuando Jesús viene a ser bautizado, Juan mira a Jesús y dice, ahí en Juan 1:29, ¿qué dice? Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. He aquí el Cordero de Dios que hace ¿qué? Que quita el pecado. ¿Y cuál es el plan de Dios para salvar al hombre? Separar al hombre del pecado. ¿Y cuál es el plan? Que el cordero, este cordero aquí, separaba a este hombre de su pecado y él moría y entonces él vivía. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que ahora el cordero no es este animalito del Antiguo Testamento, sino ¿quién es el cordero? Cristo Jesús. Él es el que separa al hombre del pecado. ¿Cómo lo va a separar? Cuando el hombre viene y confiesa sus pecados y hace una transferencia de sus pecados a Cristo. ¿Y dónde dice eso? Si van conmigo, por favor, al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. En Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados,
vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. So himself bore our sins in his own body. Entonces no es más un animalito como en el Antiguo Testamento, sino es Jesucristo mismo, que es el sin bearer, el que lleva el pecado de la humanidad. Ahora, este animalito tiene que morir. Y en el ejemplo del santuario terrenal que leemos en Levíticos, ¿quién mata al animalito? ¿El sacerdote? ¿Quién mata al animalito? El pecador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús estaba colgado en aquella cruz, ¿quién estaba matando a Jesús? ¿O qué estaba matando a Jesús? El pecado de todo ser humano que había confesado sus pecados, de todo ser humano que necesitaba perdón. Tu desobediencia y mi desobediencia. Mi indiferencia a las cosas de Dios es lo que termina por matar al Hijo de Dios. Pero ¿saben una cosa? Un punto interesante e importante aquí es que es el hombre que tiene la voluntad de venir y confesar pecados. Y a pesar de que eso destruye y mata a Jesús, porque la paga del pecado es la muerte, Él con mucho cariño y mucho amor toma eso para que un día el hombre y Dios puedan ser restaurados, porque Él nos necesita. ¿Y saben por qué les necesita? Porque cuando el Señor venga en su reino no va a ser lo mismo sin usted. No puede ser lo mismo. Porque en el corazón de Dios, cada uno de nosotros tenemos un espacio que nadie puede llenar, solamente tú. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos pueden llenar ese vacío en el corazón de Dios si es que nosotros no alcanzamos la vida eterna. Y la provisión dada para alcanzar la vida eterna empieza aquí, cuando muere el Cordero, cuando muere Cristo en el Calvario. Me pongo a pensar en los padres que tienen un número significativo de hijos, 5, 4. Y por ahí vamos a ver que un padre, si pongamos que una familia tiene 5 hijos y 4 de ellos tienen una fe constante en el Señor. Y un día los padres conversan y dicen, hemos hecho bien las cosas, mira, 4 de 5, genial, solo uno no quiere. ¿Ustedes creen que el papá o la mamá van a decir, bueno, uno nomás, ¿qué importa? 4 se salvan, no, bueno, ya vamos a hacer con el otro, ¿qué le vamos a hacer? No. En el corazón de una madre o un padre nunca va a estar tranquilo hasta que todos sus hijos estén con ellos. Es por eso que el Señor nunca va a detenerse y nunca va a cansarse de seguir llamando al ser humano, porque si uno de nosotros no entra a la patria celestial, habrá un vacío en el corazón de Dios, porque cada uno tiene un room allí en el corazón de Dios. Y eso nos enseña esta muerte del Cordero. Deseo a todas las gentes, o Desire of Ages, en la página 754, otro libro que deben leer. Maravilloso. Dice, with the terrible weight of guilt he bears, hablando de Jesús en la cruz. He cannot see the Father's reconciling face, the withdrawal of the divine countenance from the Savior in this hour of supreme anguish pierced his heart with a sorrow that can never be fully understood by man. Nunca lograremos entender el dolor que nuestro Salvador padeció en la cruz por nuestros pecados. Y luego termina diciendo, so great was his agony
that his physical pain was hardly felt. Su agonía de cargar el pecado del mundo fue más doloroso, más pesado que el dolor físico que él experimentó en aquella época. Cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario y vemos a nuestro amigo, a nuestro Padre, a nuestro Salvador, a ese Jesús que decimos amar, y cada vez que somos tentados a pecar, cada vez que somos tentados a desobedecer, podemos mirar a la cruz y ver que cada pecado, por pequeño o grande, crucifica a nuestro Cristo una vez más. Nos hace pensar 2 veces antes de tomar una decisión que vaya a herir el corazón de nuestro amigo. Nos hace pensar 2 veces antes de herir el corazón de aquel que nos ama tanto, de aquel que camina con nosotros, de aquel que nos lleva faith after faith, en grace upon grace, en glory upon glory, en victory upon victory. Anoche el pastor Josh hace una presentación hermosa del proceso de santificación. Pero cada vez que nosotros give way to sin, le damos un dolor al corazón de quien nos ama tanto, quien nos quiere tanto, que busca la salvación de cada ser humano. Cuando volvemos a este modelo, encontramos que aquí en este furniture llamado el altar del holocausto, muere el Cordero, muere Cristo. La muerte de Cristo abre la posibilidad para que el ser humano pueda ser perdonado. Y la muerte de Cristo es para cada ser humano. Es decir, cada ser humano, creyente o no creyente, tiene la oportunidad de ser perdonado y alcanzar la vida eterna. Y lo que abre esa oportunidad, lo que le da esa oportunidad que antes no tenía el ser humano, es la muerte del Cordero de Dios aquí. Pero el plan de salvación recién empieza en el modelo, porque entramos aquí, lo primero que encontramos es esto, y luego el plan continúa aquí adentro. Y lo que está aquí adentro y lo que pasaba aquí adentro es lo mismo que lo que ahora está sucediendo arriba en el cielo. Pero una cosa, el pecador entraba hasta aquí y hacía su labor aquí de confesar pecados, de matar el animalito y dejar que el sacerdote continúe con lo mismo. Porque el único que entraba aquí es el sacerdote, no el pecador. Es decir, que en el plan de salvación nosotros tenemos un punto y aquí es donde llegamos. El trabajo del sacerdote adentro es vital, porque ese trabajo no lo podemos hacer nosotros. El trabajo nuestro es morir a nuestros pecados, es entregarle la vida entera a Cristo y decirle sí a aquel que nos ama tanto, aquel que entregó todo por nosotros, aquel que sufrió todo por la salvación de la raza humana. Cuando ustedes reflexionan sobre ese punto, cuando ustedes leen un poco más de los últimos días de nuestro Señor Jesús en este planeta, cuando leen allí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cuando leen un poco más del Espíritu, del deseo a todas las gentes, van a entender y ver cuánto nos ama el Señor. Y solamente el amor de Dios puede expulsar el pecado del corazón del ser humano. Porque dice
que la gente que Dios usa para expulsar el pecado del corazón del ser humano es el amor. El amor infinito de aquel que dio todo por nosotros. Y son nuestros pecados que al final terminaron matando a aquel que tanto nos ama. En Zacarías capítulo 12. Zacarías es el libro que está casi al final del Antiguo Testamento. Es el penúltimo libro antes de acabar el Antiguo Testamento. En el capítulo 12 de Zacarías y el versículo 10. Noten cómo el Señor aquí describe la manera en que el hombre debería mirar y contemplar a Cristo en la cruz y lo que el pecado hizo con nuestro Salvador. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y qué va a pasar cuando los hijos miramos a nuestro Dios allí en la cruz, a quienes hemos traspasado con nuestros pecados? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Si en un sentido nosotros por la gracia de Dios hemos llegado a sentir dolor, por nuestros pecados, es porque el Espíritu Santo nos está llevando a esa experiencia de rechazar el pecado y de buscar la gracia y el perdón de Dios. El texto aquí de Zacarías dice que el pueblo mira a quien traspasaron y llorarán como uno llora cuando pierde un hijo. No hay dolor más grande de un padre que perder a un hijo. ¿Cuánto lloraría un padre cuando pierde un hijo? Qué dolor infinito, que no se puede entender. Es el dolor infinito que hay en el corazón de Dios cuando uno de nosotros se pierde. Cuando un joven, cuando un adulto toma decisiones que no tienen que ver nada con Dios. Pero la gracia de Dios alcanza al ser humano a donde está. Alcanza al ser humano y lo trae a sus caminos. Es lo lindo del Evangelio. Cristo muere en la cruz y esa muerte en la cruz nos invita a nosotros a llorar y a clamar por perdón por nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento es sentir remorso por el pecado mismo, no tanto por las consecuencias del pecado, pero por el pecado mismo que hiere el corazón de nuestro Dios. Hemos empezado y hay mucho de qué estudiar. Cristo muere en la cruz, pero al menos que nosotros les demos nuestros pecados a Cristo, tendremos una chance de ser perdonados. Pero si nosotros no le damos nuestros pecados a Él, no puede hacer nada. Él es el sin bearer. Si es que nosotros place upon him our sins. Pero el perdón maravilloso se da dentro de este recinto. Pero en esta mañana yo quiero llevarlos a contemplar a nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Porque allí empieza el plan de salvación. Porque allí empieza todo, pero no termina. Cuando alguien quiere entregar su vida a Cristo en el bautismo, el primer punto es encontrarse con Cristo aquí y decirle: Señor, te entrego todo.
perdóname. Y después de morir al pecado, recién uno puede pasar a estas aguas. Por favor, no salteemos el orden de irnos directo aquí. Tenemos que pasar por esta experiencia de morir al pecado. Pero moriremos al pecado y tendremos odio al pecado porque Dios detesta y odia el pecado cuando miremos a Cristo en la cruz muriendo por nosotros. Ese amor infinito tiene que llevarnos a cada uno de nosotros a pedir ayuda diaria para no romper el corazón de Dios. Yo voy a terminar con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Porque en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, hay una promesa maravillosa. Alguno de nosotros se la sabe de memoria. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. If we confess our sins, ¿cuál es la condición? If we confess our sins. Si seguimos el ejemplo, si ponemos nuestras manos simbólicamente sobre Cristo y confesamos, traspasamos pecados a Él. ¿Qué sigue? ¿Qué dice el texto bíblico? If we confess our sins, He is faithful. Who is faithful? Him. He's faithful and just to do two things. Perdonar nuestros pecados, pero no queda allí la historia. Porque van a ver luego cuando estudiemos un poco más que perdonar es un aspecto y limpiar es otro. Unidos, bastante cercanos, pero diferentes. Y dice el texto aquí que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, pero a la misma vez para limpiarnos de toda maldad. Porque una cosa es perdonar y la otra es limpiar por completo. Y así separarnos del pecado y llevarnos al encuentro con Cristo. Hay mucho más en este modelo. Pero la promesa que yo quiero que quede en sus corazones en esta mañana es que si confesamos y venimos a Él de todo corazón, con el corazón arrepentido y dolido por lo que hemos hecho, la promesa es justa porque el que promete es justo y fiel. Él va a perdonar y Él va a limpiar. ¿Cuántos de nosotros queremos ser perdonados y limpiados por aquel que es justo? ¿Cuántos de nosotros queremos tener esa relación con Dios, de caminar con Él? Un día, creo que muy tarde para contarles una historia, o les cuento la historia. Un día yo caminaba en el área de seguridad mínima de Long Bay Jail, where I used to work, cargando mi see-through bag con mi Biblia y mis cosas allí. Los oficiales y los inmates ya habían terminado de trabajar. Algunos jugaban basketball over there, otros rugby, most of them working out, building up the muscles. Some of them listening to R&B on the other corner and dancing. You know, a beautiful scenery of jail. But in a corner, en una esquinita cerca de una pileta de agua, había un hombre sentado, solo. Yo lo noté, pero dije, de repente quiere estar solo. Y seguí dando vueltas y conversando con uno y con otro. De pronto lo volví a ver y seguía solo. Y parecía necesitado de algo. Así que pasé delante de él, lo miré, me miró y le dije, ¿cómo estás? Y entonces él levantó la vista y me miraba, pero no sabía qué decir. Y le digo, ¿estás bien?
Y me miraba y trataba de decir algo, pero no sabía qué decir. Entonces noté, de repente no habla el idioma. Y me acerco un poco más. Y él me ve que me acerco y se pone un poco preocupante, pero yo le digo, no te preocupes, soy el capellán. Y me mira. I'm the chaplain. Y me mira. Y de pronto me dice, you are a what? A chaplain. Pero cuando dijo you are what, en 2 palabras, un latino entiende a otro latino. El acento es fácil de entender, ¿cierto? No, este habla español por el acento. Y cambio y digo, ¿cómo te llamas? Y me mira y me dice, ¿hablas español? Y parecía que sus ojos cobraban vida, parecía que volvía a vivir, parecía que no estaba en la cárcel. Y me miraba, ¿hablas español? Hablo español. Y nos sentamos en una charla de 2 horas, porque él tenía tanto dentro de sí que tenía que sacarlo. Y no podía, porque nadie lo entendía. Y no podía porque no hablaba el idioma. Pero ahora que había alguien que lo entendía y que parecía preocuparse por él, sacaba todo, sacaba uno tras otro. Y yo lo miraba y decía, ¿cuándo va a terminar? Pero iba. Cuando ustedes entiendan que Dios te entiende y te ama, pueden ir a Él y sacar todo. Porque eso es la transferencia de pecados. Todo. Lo bueno, todo lo que está allí, todo lo que nos oprime, todo. Y él empezaba, no sé cuándo empezó con su vida y me contó tantas cosas que en un momento decía, tengo que estar mirando bien, escuchando bien, porque si hay algo aquí que no está bien, tengo que reportarlo porque soy tengo que hacerlo porque si hay algo errado. Pero hablaba y había cosas que decía, wow, esto lo habrá contado la policía, pero a mí me lo está contando y seguía. Al final era un hombre que había sufrido allí. Y no estoy tratando de justificarlo por sus errores, porque tuvo errores para estar en una prisión. Pero al final, después de tanto, venting, me dice, ¿quién eres tú? Chaplain. What's chaplain? Capellán. ¿Qué es capellán? Y le explico. Eres cura, tú eres priest. No, yo no soy cura. No, sí, tú eres cura. Ok, I'm cura entonces. Pero las siguientes semanas trabajamos mucho en lo que él había hecho y cómo se sentía. Y sentía que había defraudado a su familia en Centroamérica, porque era de Centroamérica. Había defraudado a sus hijos, a su esposa, a sus padres. Y yo cada noche lloraba porque no sabía cuándo los iba a ver. Pero cuando él entendió que había alguien a quien se le podía dar todos esos pecados y que nos podía perdonar y limpiar, le cambió la vida. Un día, para hacerlo corto, estoy una tarde en el beautiful place de Long Bay, enjoying the view of all inmates playing, running, talking, all this beautiful scenery there. And then I hear a voice saying, capellán. Ya no me llamaba cura, capellán. Desesperado, corría él hacia mí. Y me dice, no lo vas a creer. Yo no sé lo que pasó, pero lo que sé es que me van a dar libertad en 3 semanas. Pero me han dicho 3 semanas sales de aquí y tienes solamente 2 semanas para dejar este país. Si en 2 semanas tú sigues en este país, te volvemos a la cárcel. Explicarles todo el proceso es mucho. Y nos sentamos y oramos. Y en 2 semanas salía. Y decía, tú me tienes que llevar a donde conseguí los pasajes para irme de este país. Y salió y nos fuimos y estuvimos casi un día entero en el Flight Center tratando de conectar los vuelos porque era la época de COVID. Y la señorita del COVID decía, pero no puede ir ahí porque tiene que tener tantas horas del testing.
Y se complicaba el asunto y yo lo veía él nervioso y decía, cálmate, vamos. Recuerda a quién le puedes dar esa ansiedad. Entonces oramos y se calmaba y volvíamos a ver qué podemos hacer y organizaba. Y de pronto, de tanto organizar y él llamar a una embajada, otra embajada, aquí y allá, de pronto encontramos un camino y se compró el pasaje. Y él se iba una semana después. ¿Saben una cosa? 3 semanas después que se fue, yo recibí un mensaje en el teléfono diciendo, he llegado a casa, con la foto de la familia. Y le respondí diciendo, Dios existe y hace milagros. Y Él pide que tú le entregues a Él todo lo que está en tu corazón y en tu vida. Porque Él promete perdonarte y limpiarte y bendecirte. Yo no sé qué más pasó con Él. Perdí comunicación. Pero yo sé que la palabra en Isaías dice que cuando su palabra goes forth, it will never come back empty. Cuando la palabra de Dios sale, nunca regresará vacía. Lo que le pueden decir a alguien que sufra afuera es que tú puedes entregarle tu sufrimiento a ese sin bearer. Porque para eso está el sin bearer, para llevar ese sufrimiento y para darnos perdón y para darnos limpieza. Y es el mensaje relevante para jóvenes y adultos, porque todos pasamos por momentos duros, pero Él es el sin bearer. Give it to Him and you'll be able to experience something you never experienced before. Dáselo. Todo aquel que quiera hacer un compromiso en esta tarde ya, de acercarnos y darle todo a Él, vengan, yo quiero orar por ustedes. No vamos a bautizar a nadie hoy día, así que no se preocupen. Vengan, todo aquel que quiere que oremos juntos, para que podamos con el Espíritu de Dios llevarle a Él todo aquello que nos oprime en este momento, porque yo los veo, pero no sé qué hay en su corazón. Yo no sé qué han vivido en esta semana, pero Dios sabe. De repente un líder de iglesia aquí que no sabe cómo empezar su trabajo, que hay dificultades. O un joven que quiere acercarse a Dios, pero lo encuentra difícil. Dáselo a Él. Él es our sin bearer. Y Él ha prometido perdonarnos y limpiarnos. Aquí empieza el plan de salvación. Pero una cosa que recuerden bien, no termina allí. Hay más. Y lo que viene es tan importante como Él muriendo en la cruz. Pero aquí empieza. Y si no empezamos, ¿cómo vamos a terminar? Hay que empezar para llegar al final. Yo voy a arrodillarme y si usted está dispuesto, arrodíllese conmigo. Querido Padre Celestial, Señor, nosotros hemos visto que nos amas tanto, que si en un sentido los seres humanos nos han juzgado diferente por errores del pasado, Señor, cuando tú estuviste en la cruz y cuando los soldados te herían y cuando te insultaban, tus palabras fueron, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te olvidaste de tu dolor para pensar en el dolor que ellos sufrirían al separarse de ti, al querer quedarse con sus pecados y separarse de ti. Tú sabías que ellos iban a sufrir más que lo que tú sufrías allí. Es por eso que dijiste, Señor, perdónalos, porque el pecado destruye y mata. Es por eso que en esta tarde yo oro por tu iglesia aquí, por aquellos, Señor, que un sentido han visto injusticias en su vida y quieren perdón y quieren limpieza y quieren restauración. Quiero suplicarte, Señor, que todos vengamos delante de ti, because you are the sin bearer, to give it to you, to confess to you, because we know that you look after us. We know that you bring justice to our lives. When would that be?
It's in your hands. Por eso te pedimos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a sentir ese dolor por el pecado, a no jugar con el pecado, a no decir que we just only humans, pero a pedirte, Señor, que nos perdones y nos limpies, porque el pecado, Señor, te hiere. Tu Padre has provisto esto. Por favor, ayúdanos a confesar todo, a entregártelo a ti, para encontrar el perdón y la limpieza que necesitamos y la justicia que proviene de ti. Que cada corazón, que cada ser humano que está en tu iglesia hoy, Señor, pueda tener ese compromiso contigo. Que no se desanimen, porque tú estás al control de tu iglesia. Que no se desanime aquel joven que quiere hacer cosas pero no puede, o aquel que quiere acercarse a ti pero tiene luchas, o que quiere tomar una decisión pero no sabe por dónde ir. Señor, por favor, escucha la oración de aquellos que claman pidiendo ayuda, porque tú eres the sin bearer. Tú pagaste en aquella cruz todo y nos compraste, y entonces te pertenecemos a ti. Bendice a tu iglesia, Señor. Llévanos a una experiencia de oración, la cual nunca hemos tenido antes, que es necesaria para el derramamiento de tu Espíritu en tu iglesia hoy en día. Por favor, perdónanos, límpianos, ayúdanos. Gracias por ser nuestro sin bearer. En el nombre de Jesús oramos. Amén.